Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, ahora que estamos iniciando nuestro rato de oración, escuchamos la historia de María Villota, que quería ser piloto de Fórmula 1. Después de mucho intentarlo y desde los 6 años en que tuvo su primer kart, el 3 de agosto de 2011 pasó la prueba de pilotaje. Tenía 16 años. El 2 de julio de 2012 estuvo a punto de perder la vida, menos de un año después. Estuvo inconsciente durante 5 días y se despertó el 7 de julio de 2012 a las 7 de la noche. El médico le explicó la operación y terminó su relato. María, lamentablemente no pudimos salvar tu ojo. A María se le cayó el mundo. Doctor, soy piloto de Fórmula 1 y necesito los 2 ojos. ¿Qué vamos a hacer? María, te salvamos la vida. Nos fue muy bien en la operación, pero ella estaba tristísima. Para ella pilotar era lo mismo que vivir. Ese era el sentido de su vida. ¿Qué podía valer su vida ahora que no podía manejar? Para ella su vida ya era un fracaso absoluto. El sentido de su vida se esfumó en 4 segundos. ¿Cómo pudo enfrentar aquello? Y eso se lo podemos preguntar a Jesús ahora, tú y yo. Jesús acaba de tener un gran éxito. Las masas a sus pies. ¿Cómo le hizo? Pues los alimentó. Alimentó a más de 5,000 hombres. A más de 5,000 personas. A 5,000 hombres, a más de 5,000 personas. Y quedaron satisfechos. La gente estaba exultante. Panza llena, corazón contento. Pero resultó ser que en Cafarnaúm, al día siguiente de aquello, días después de eso, Jesús, en vez de aprovechar su triunfo, empezó a hablar de una manera misteriosa e incluso ofensiva, duramente. Les dijo algo así como: ustedes me buscan a mí porque yo les di de comer. Y podría haber añadido: gorrones. Y entonces Pedro se enojaría y le diría al Señor: Maestro, bájale a tu rollo, se van a enojar. Jesús sabe, Él sabe, Señor, tú sabes, que es el momento de hablar sin parábolas, de decir: esto que voy a decir no es una imagen, lo que voy a decir es real. Y dice: para vivir de veras, para vivir eternamente, necesitan comer mi carne, el verdadero pan, no uno de mentiritas, el de verdad, que es mi carne, y yo lo resucitaré el último día. ¿Esto que creen que es alimento? El pan es pura apariencia. El verdadero alimento soy yo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ustedes se habían dado cuenta, se habían fijado en que Jesús varias veces parece decir que lo real es lo de arriba, lo del cielo, y no lo de aquí abajo. Por ejemplo, ¿se acuerdan? A la samaritana le dijo: esta agua no quita definitivamente la sed. En cambio, el agua de verdad, la que yo doy, sí quita la sed. Y entonces enemigos y seguidores discuten entre sí: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Y dice el Papa algo así como, piensan entre ellos: este hombre se pasó, es incómodo. Y este es un momento de crisis. Porque las palabras de Jesús no dejan indiferente a nadie. O se reciben, aunque no se entiendan totalmente, 100%, o se les rechaza. Pero no hay términos medios. Hay algunos equipos de fútbol que son así. O se les ama o se les odia, pero no hay términos medios. Y dice el Evangelio que desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo.
Y tú y yo podríamos verlo como un gran fracaso. Después de años de predicación de Jesús, de echarle ganas, de curar, de hacer milagros, lo abandonan. Cientos, el gran fracaso. Tú y yo estamos ahí. Había mucha gente, empieza a verse una nube de polvo por los pasos, de gente que se va, y quedan solo Jesús y los 12. ¿Y tú y yo? ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué hacemos? Estoy seguro que tú y yo siempre nos imaginamos quedándonos con los 12 apóstoles en vez de irnos. Seguramente cuando hemos escuchado de Jesús algo que incomoda, no nos hemos ido, sino que nos hemos quedado ahí. Y ese es un momento de crisis. Un momento de crisis es un momento de decisiones vitales importantes. Dos posibles decisiones podemos tomar en nuestros momentos de crisis vital. O alejarnos del Señor, como los discípulos, o perseverar junto a Jesús y compartir su fracaso, porque humanamente que lo hayan dejado cientos de discípulos fue un fracaso. Y entonces Jesús voltea con los 12 porque ama su libertad, como ama tu libertad y ama mi libertad, y les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Qué atrevido, Jesús, porque podrían haberse ido. Y Pedro confiesa por segunda vez, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, creemos que eres Dios. Y los que se alejaron, vamos a pensar en los que se alejaron. Porque de verdad era difícil de entender lo que decía Jesús. Pero aún sin entender podrían haber creído. ¿Por qué Jesús no se dejaron llevar a donde tú querías llevarlos? Y es que tal vez la vida de estos discípulos, su vista era corta. Lo que les importaba era una panza llena, estar bien, el famoso bienestar. Mientras no me complique la vida y yo tenga lo que necesito para vivir, no necesito a Dios. Y en el momento en que se pone incómodo, mejor lo dejo, porque me va a complicar la vida. Y ahora vamos a ver los que se quedaron. Los que se quedaron compartieron el fracaso de Jesús. Y nos puede servir cuando sentimos que nada nos sale. Cuando tú y yo sentimos que nada nos sale, que fracasamos, incluso cuando queremos amar a Dios y vemos que pecamos, San José María nos consuela, mira, cuando algo es de Dios, importa un poco el éxito o fracaso, lo que se entiende éxito o fracaso desde el punto de vista humano. Ya decía San Pablo a los cristianos de Corinto que en la vida espiritual lo que interesa no es el juicio de los demás, ni el nuestro, sino el de Dios. Y Dios nos perdona siempre. ¿A qué podemos tener miedo si Dios nos perdona siempre y nos ama, no porque hagamos cosas buenas, sino porque sí? Seguro tú te acordarás, cuando uno es pequeño, cuando nos sirven algo que no nos gusta, podemos tener una crisis tremenda. Llámale lo que quieras, nopales, betabel, coliflor, brócoli, cebolla, ajo, lo que tú quieras que no te guste. Me sorprendió muchísimo a un niño que no le gustaba el queso. ¿A quién no le gusta el queso? Pues bueno, a uno no le gustaba el queso y hacía un drama si no tenía su queso. O otro que si se tomaban su refresco hacía berrinche. Pues bueno, las crisis cuando uno madura en principio son de otro tipo. En tu vida y en la mía de cristianos no puede no haber días de prueba, de purificación y de aprender a estar alegres. Esos son los días de prueba. Ahorita tal vez por la pandemia estés en crisis, evalúas tu vida y tus prioridades y Jesús desde que nació vivió con crisis. Y al final en Getsemaní también tuvo crisis. Padre mío, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. María Villota, ¿qué le ayudó a ella? Le ayudaron 3 cosas. Primero el cariño. Tenía lo que más quería en el hospital, a sus papás, a sus hermanos y a Rodrigo, su novio. Y por supuesto que a Jesús. Y luego el buen humor. Cuenta ella. Cuando me vi en el espejo se me cayó el alma a los pies. Tenía la cara desfigurada, rapada y más de 100 puntos de sutura de la frente a la boca y del ojo a la oreja. Tenía el gesto torcido, tenía el párpado derecho cerrado. Mi gesto era una mueca y mi cara estaba asimétrica, y pensé, ¿quién me va a querer a mí así? Pero enseguida me salió la carcajada.
Quítate, bicho, le dije al espejo. Lo esperado hubiera sido torturarse. Preguntarse por qué Dios lo permitió, qué hice yo de mal. Pero no lo hice. María aprendió a gustarse y a intentar gustar a los demás. Volvió a arreglarse el pelo y la cara, lo que podía, y siguió luchando, pero ya no por ella, sino por la felicidad de los demás. Cuando murió su sobrino Javier de 3 años, se preguntó, ¿y por qué se murió él y no yo? Y entonces escuchó que Dios le decía, no, es que a ti te toca ayudar a los que sufren, como Javier. Y su vida cambió. Y yo te pregunto, ¿quieres ser feliz? Jesús, yo quiero ser feliz. Y obviamente todos vamos a responder, sí, sí quiero ser feliz. Pues no te alejes del Señor. Sé fiel como los apóstoles a pesar del fracaso. Obstáculos, la verdad es que tendrás los que quieras. Externos, y los comenta San Pablo, los que él tuvo. Fatigas, cárceles, cientos de azotes, peligros de muerte en ríos, peligros de ladrones, de judíos, de gentiles, en la ciudad, en el campo, en el mar, naufragué 3 veces, trabajos y fatigas, hambre y sed, frío y desnudez. Pero esos no son los más difíciles. Los más difíciles son los internos. Dice el mismo San Pablo, veo otra ley en mí que lucha contra mi espíritu y me esclaviza. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Dios te dice, no importa, en la debilidad eres fuerte, yo no te retiraré mi amor, seré leal, no romperé mi alianza, no voy a cambiar de opinión respecto a ti. ¿Que cuál es el secreto de la perseverancia? Me preguntas. Enamórate y no le dejarás. Dice San José María. Enamórate y no le dejarás. Y don Álvaro completaba, no le dejes y te enamorarás. Si quieres, Dios te acompaña y la Virgen está a tu lado. Le podemos pedir a la Virgen, Virgo Fidelis, Virgen fiel, ruega por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.